Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad, para la revista Animula, estamos con Ana María Boglio, con David Castro, y tenemos el placer de poder entrevistarlo, conversar con él. Te agradecemos mucho, David, por aceptar la invitación. Estamos muy contentos, así que, bueno, comenzamos. Ana María. Bueno, gracias, Gustavo. Voy a presentarles entonces a nuestro invitado. David Castro es argentino, es autor e investigador, estudió docencia y se graduó como profesor de enseñanza preprimaria y primaria. Ex domador y entrenador de caballos, fue representante de la Nelson Robot École en 2011, fundador de la primera escuela de hipología en Latinoamérica. Se dedica desde hace 20 años al estudio de los caballos. Escribió dos libros, uno en el 2015, otro en el 2017. En el 2015, El silencio de los caballos, y en el 2017, Y le susurré al caballo. Su trabajo interdisciplinario incorpora material proveniente de las neurociencias, los estudios cognitivos en animales, la filosofía y la perspectiva antipedagógica. Bueno, un gusto tenerte, David. Sabemos que donde estás tenés una recepción un poco así inestable, pero esperamos poder hacer esta grabación sin problemas y te agradecemos mucho la atención que nos estás dando. Me gustaría un poquito como que empezaras a contarnos este tema de la escuela que representaste, tu propia escuela, cómo surgió, y, y este lema que vos referís en este libro tuyo, el primer libro, El silencio de los caballos, cuando dice que el secreto del alma del caballo es que el caballo no te debe nada y no está obligado a obedecerte. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación y por traerme aquí a la revista. He estado mirando, me encanta lo que he visto hasta ahora. Así que muy honrado porque me hayan invitado y por participar un poquito con lo que yo fui descubriendo de los caballos. Un poco se trata de eso, contar un poco de la escuela, esta escuela a la que te referís, y Alexander Nazarov. Es un poco hablar quizás de uno de los hitos de lo que es la equitación, eh, lo que es el mundo ecuestre más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Por lo menos que se han documentado, ¿no? Eh, yo participé de esta escuela hace unos años y quedé como representante de ella. Eh, y después de haber sido transcurrido por muchos lados digamos, de lo que es la doma, el entrenamiento, la equitación, y hay un antes y un después, tanto en mi experiencia, en mi vida, digamos, con los caballos, en mi percepción de los caballos, y hay un antes y un después para mí en lo que es el mundo ecuestre, ¿no? O sea, en principio diferencio lo ecuestre de lo equino, porque no hay espacio dentro de lo que es la relación vincular entre los hombres y los caballos, digamos, entre la raza humana y los caballos. No hay espacios que no estén hasta ahora transidos por lo ecuestre, que es esta relación de uso que hemos hecho siempre de los caballos. O sea, hay pocos espacios en donde encontramos desarrollo, digamos, de los vínculos entre humanos y caballos que no estén transidos por esta situación de uso. Entonces, para mí la relación del mundo equino, digamos, o la cultura equina, sería algo así que intenta distinguir un movimiento que está ahora intentando encontrarse con el caballo desde una perspectiva que no sea la del uso y la de explotación o la del servicio a nuestras intenciones, a nuestros intereses, a nuestra mirada, a nuestra perspectiva siempre única, ¿no? Y unilateral. La escuela de Alexander Nesorov me puso a mí en ese primer encuentro con esta otra mirada, ¿sí? Alexander es un periodista ruso, político, etcétera, etcétera, tiene una carrera en muchas cosas, y también interesado en lo ecuestre, interesado en la equitación, muchos años investigando, y a partir de él y de su interés,
esto es importante, darse cuenta de este detalle, de su interés en los caballos, de su interés en la investigación del mundo ecuestre. Empezó a descubrir cosas que hasta ahora habían permanecido un poco fuera de la mirada de lo que es la cultura ecuestre, ¿no? Y empezó a contar esto en una serie de trabajos que él hizo, trabajos documentales, películas, series de televisión, libros, y otras investigaciones también. Contrató un equipo de forense de Stalingrado, ¿no? De Leningrado, de lo que se llama ahora San Petersburgo, perdón. Este, contrató un grupo forense para hacer investigaciones sobre cosas que él venía descubriendo y tener así, digamos, pruebas de lo que significa para el caballo ser montado, ser usado, que tenga un freno en la boca, etc. A partir de su interés en estas cosas, él desarrolla otra manera de entrenar caballos, incluso en un momento de montarlos. Pero ya les digo, es una cuestión muy, muy personal de él que abrió la puerta a esto que fue el movimiento de la escuela de Alexander Nesterov, que era la escuela de alta escuela, digamos, basada un poco en lo que para él fue un referente dentro del mundo de los caballos, que había sido la alta escuela de Francia, de Plouvinel, de Robillon de la Guerrinière, y este tipo de personajes que existieron en la época Luis XV, una cosa así, para que se orienten. Para él este es el referente de la máxima expresión de la equitación, y él intenta de alguna manera imitarlo al principio, o basarse en eso para estudiar los caballos, y de a poco lo va trascendiendo en la manera metodológica, digamos, en la manera de buscar no dañar los caballos en ningún momento, buscar entender la fisiología, la anatomía, para cuidar así indirectamente o directamente el vínculo, porque básicamente lo que hacemos con los caballos se refiere al uso de su cuerpo, ¿no? No hay otra modalidad, digamos, de alguna manera estamos casi siempre involucrando el uso de sus cuerpos. De ahí sale un poco la idea de Alexander Nesterov de entrenar a los caballos, enseñarles sin dolor, sin castigo, sin compulsión, digamos, coacción, etcétera, etcétera. Y un poco su investigación paralela de, bueno, dónde está el daño, en qué momento sienten dolor, en qué momento puede estar afectando su anatomía, su fisiología, ¿no? Todos esos estudios científicos que empiezan a avalar la búsqueda de él en una metodología distinta, no dañina. Por esa escuela, digamos, transito yo hace unos años ya, alrededor de 2010, ya me incorporan a la escuela. Y bueno, como yo ya tenía un bagaje, digamos, de haber pasado por otras metodologías, el camino fue bastante rápido en el sentido de lo que es el manejo de los caballos, ¿no? Lo que fue distinto fue la perspectiva totalmente despoblada de cualquier metodología que tenga que ver con coaccionarlos, con obligarlos, sino que la propuesta era generar un vínculo muy, muy estable, muy íntimo con un caballo, y de ahí enseñarle de la manera que uno le enseñaría, no sé, a otro, a un amigo, digamos, ¿no? En donde no lo puedes obligar, no lo puedes compulsionar, no le puedes pedir más de 10 veces las cosas, no puedes manipularlo, no puedes comprarlo con comida, o sea, una serie de cosas que tienen que ver con el respeto y con, digamos, una mirada hacia el caballo distinta, que no está basada en lo que yo quiero obtener de él, sino en el vínculo. Más o menos eso de lo que yo les puedo contar de Alexander, de la escuela de Alexander y todo. Esa escuela, digamos, evolucionó junto al abrir Alexander la escuela a otras personas de otros lugares del mundo. La escuela empieza a crecer
y además de sus intereses empieza a ver cómo aparecer otra cosa, otras experiencias, y yo creo que ha sido una evolución. En algún momento se descubre que montar a un caballo, aunque sea mínimo, el tiempo estipulado era muy mínimo, de 10 minutos. Primero eran 15, después 10. Fue una cuestión simple, ¿no? Cuando pasas cierto tiempo en la espalda de un caballo, se le duerme la espalda, entonces ya empieza a sentir sensaciones desagradables. Y si vos querés compartir con alguien una experiencia mutua, también que tenga que ver con lo afectivo, pero que tenga que ver con un deporte, con una actividad, tiene que ser placentera para los dos. Si yo bailo con vos y te hago doler, te piso, o algo que involucre tu cuerpo, no sé, hacemos el amor, o cualquier cosa que hagamos juntos, y si hay dolor para alguno de los dos, el que siente dolor no va a querer participar de esa actividad. Entonces todo esto estaba previsto y cuidado en el tema de la monta, en el tema del uso, en el tema de la enseñanza, en el tema del uso del cuerpo del otro, digamos, para una actividad que me complace a mí, que, como suele ocurrir con la equitación. De ahí yo me inspiro para hacer la escuela de hipología, en una idea de decir, bueno, aquí está la información que yo no tenía, aquí está una información que yo desconocía, que me abre las puertas a otro mundo y a otro vínculo con los caballos. Repitamos la experiencia que yo viví desde la información, o sea, eh, invitar a las personas a tener toda esta información eh, con una propuesta de comprensión mucho más profunda de lo que es la anatomía, la fisiología de los caballos, su comportamiento. A mí siempre me gustó la etología, la posibilidad de también tener herramientas a nivel bueno, si uno va a interactuar con los caballos, son animales grandes, requieren cierta comprensión de lo que uno hace cuando se mueve alrededor de ellos, cuando los maneja, para que no haya daños para el caballo o para las personas. Mi propuesta tenía que ver con ejes principales que fueron los que a mí me formaron en esta nueva perspectiva, ¿no? Que tenían que ver con anatomía, fisiología, comprender la anatomía básica, digamos, la gramática básica de la anatomía equina, digamos, y la fisiología, cómo funciona el cuerpo del caballo, cómo funcionan los caballos, entender un poco los vínculos y las maneras que nos trajeron hasta aquí, al modo de relacionarnos con ellos hoy, eh, entender cómo funciona la mayoría de las otras disciplinas que intentan enseñar a los caballos algo, y un poco prepararse mmm, para poder transitar todo eso, que es un cambio muy disruptivo, ¿no? Es un antes y un después. Entonces, un poco esa era la propuesta de la escuela que yo formé en el año 2013, 2014 más o menos. Funcionó algunos años en la localidad en donde yo estaba viviendo en aquel momento, que es cerca de Buenos Aires, en La Plata. No puedo seguir, díganme si por ahí les respondí algo de lo que querían saber sobre la escuela de Alexander. También me pueden preguntar, ya les digo, porque para mí hay un antes y un después en esta visión que me encuentro con Alexander y su escuela, pero me ha pasado varias veces que me encuentro con alguien que enseña de caballos o que dice tener una relación distinta. Entiendo por dónde, digamos, vienen ese vínculo y esa manera de enseñar a los caballos, y por ahí tengo la necesidad de continuar un poco más eh, desde la perspectiva de mi propósito, que es, digamos, eh, entender en profundidad los caballos, nuestro vínculo con ellos, y, digamos, también tener una relación sana y respetuosa con un animal, sea un caballo o sea cualquier otro animal. Eh, y como el mundo ecuestre está muy eh, 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 está conformado, digamos, en cosas que la gente desconoce de los caballos, eh, y en una relación de uso, básicamente. Entonces hay como mucha confusión y mucho, a veces, autoengaño, a veces cosas tradicionales, digamos, está plagado de una construcción nuestra de
de qué es un caballo, hasta cómo funciona un caballo. O sea, hay una veterinaria ecuestre y una veterinaria equina, digamos, ¿no? O sea, si ustedes abren un libro de veterinaria, la mayoría de las patologías que te van a encontrar en esos libros que tratan los veterinarios son producidas por el uso y por el cautiverio en los caballos. Entonces, digamos, la veterinaria se encarga de curar un montón de afecciones que produce el mismo uso y nosotros mismos como personas que los estamos incluso criando o teniendo o manejando, ¿no? Entonces, particularmente el mundo ecuestre es un mundo que tiene como dos niveles. Uno es lo que la mayoría de la gente piensa y después otro es, digamos, lo que está aconteciendo en realidad, digamos, y en la realidad y digamos, de alguna manera la parte que no se ve detrás de las relaciones y detrás de la historia del ecuestre, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé, Gustavo, si querés hacer alguna pregunta. Yo de lo que te estoy escuchando, eh, digamos, me queda esta idea, ¿no? De que, claro, estamos tan acostumbrados a pensar en la minimización del sufrimiento eh, que nosotros mismos, ¿no? Les infligimos a los animales, porque se lo infligimos nosotros mismos, y después es como que hay que calcular sobre ese paso previo, que es la apropiación del otro, que ya está dado, ¿no? Y eso como que no se toca. Y todo lo demás viene después, un poco, bueno, como el tema de la doma sin violencia, que se llama sin violencia, la equinoterapia, es decir, todas estas actividades que supuestamente son de respeto o de no provocar sufrimiento al animal, aunque está dado ya ese paso previo. Y en ese sentido yo quería leerte a vos una frase que, bueno, que es tuya, pero para que la escuchen quienes nos estén escuchando ahora también, que dice que si bien los logros de la mayoría de estas domas parecen sorprender a quienes no las conocen, debo aclarar que someter a un caballo con destreza y violencia física visible es una habilidad que muchos hoy poseen. No hay que hacer un doctorado para eso, no es ninguna ciencia oculta. Pero es justamente eso, habilidad para el sometimiento, la que podría ser comparada con la habilidad de quien mata limpiamente y sin sufrimiento o de quien controla o engaña a los demás sin ser notado. Bueno, un poco hablarnos de esta diferencia y justamente qué sería ese acercamiento en donde el caballo es libre. Bien, yo creo que para continuar con lo que vos dijiste, yo creo que dentro del mundo ecuestre no solo hay una negación o hay una desconocimiento del sufrimiento, hay incluso una banalización del sufrimiento, en el sentido más arense que se te ocurra, digamos. Em, y eso también es un peso muy grande a la hora con este punto que vos tocás, por ejemplo, ¿no? Porque la gente empieza, bueno, son mejor 40 golpes, son malos, entonces 10 es mucho mejor, ¿no? De alguna manera. Empieza ese tipo de cálculos, ¿no? La doma no violenta es no violenta porque le pega menos o porque racionaliza la violencia, ¿no? La doma racional es racional porque de alguna manera la raciona o la racionaliza. Entonces, digamos, empieza a aparecer todo este mundo de alternativas, ¿no? En principio, claro, uno, uno, digamos, como ser humano uno tiende a creerse una mentira, una mentira agradable, ¿no? Que una verdad desagradable. Entonces, estamos en ese círculo continuo de qué nos decimos, ¿no? De qué nos contamos, de qué historia nos contamos. Nos contamos la historia del caballo, del amigo del hombre y de nuestro afecto por ellos. Nuestro afecto real, porque mucha gente tiene afecto a los caballos y es real ese afecto. Ahora, dentro de esa situación aparecen estas nuevas domas, nuevas metodologías, ¿no?
que tienen que ver también con lo que es la manera en que se van desarrollando los modelos de entrenamiento animal también, ¿no? Digamos, y los modelos de entrenamiento, digamos, de las personas, qué sé yo, digamos, ahí lo tienen a Lewis Mumford hablando sobre, ¿no? El premiar, digamos, los antiguos métodos que eran demasiado por el látigo y por la compulsión del castigo físico, y la nueva modalidad de llenarnos de golosinas y de chiches, ¿no? En nuestras vidas para tener esta vida de pensar que estamos en el paraíso y estamos viviendo en el infierno. Lewis Mumford, ¿no? El humanista del siglo pasado. Entonces, digamos, hay un recorrido que están haciendo los modelos de entrenamiento y de animal que viene siguiendo un poco esa línea, digamos, la línea del conductismo, la línea del premio y la manipulación del condicionamiento como una opción a el castigo, la violencia física, ¿no? Y claro, obviamente hay menos golpes en el entrenamiento, pero el entrenamiento termina en la sujeción física, psíquica del otro. O sea, no apunta a otra cosa. O sea, la doma india, la doma natural, la doma, cualquier doma alternativa, el entrenamiento en libertad, etcétera, etcétera, apuntan a un estado de sujeción psicofísica del caballo. No tienen que ver con, no sé, con lo que la gente se imagina, que es, digamos, hay una, tiene que ver con lo que la gente supone que va a haber, que tiene que ver con, bueno, menos violencia física, o sea, menos golpes. El quebrantamiento psicológico no se da a través de un golpe, sino a través quizás de cómo yo me posiciono en un espacio cerrado frente al otro. O sea, los encierro a ustedes en una habitación, pongo un arma en el medio adelante mío y digo, muchachos, ahora vamos a jugar un juego que va a tener que ver con mis reglas y con lo que yo propongo. Ustedes lo van a jugar, por supuesto. Y ustedes viendo ese arma, ¿no? Yo no tengo que disparar el arma para que ustedes accedan a cualquier petición mía. Sáquense la ropa, pónganse para allá, o sea, cualquier petición mía. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Hay un código que yo manejo y que con ese simple gesto los pongo a ustedes en una situación que les puede causar hasta un cierto estado. Si yo lo hago eso a diario, ustedes se van a encontrar con un estado de lo que se llama indefensión aprendida, ¿no? O sea, van a aceptar que diariamente yo venga en su habitación, les haga sacar la ropa, los abuse, supónganse, y me vaya, y quizás en algún momento, si yo soy simpático, les parezca hasta una persona piola, porque no los mato. O sea que van a pasar incluso de un estado de indefensión aprendida a una especie de síndrome de Estocolmo. Esa es un poco la perspectiva en la que viven los animales con los que convivimos en la convivencia y además durante los entrenamientos. O sea, los entrenamientos, tanto los que apuntan a la supuesta libertad y a la no violencia, como los más condicionantes, ¿no? Los más de, bueno, hacer levantar la pata y te doy un premio y así sucesivamente. Entonces, nosotros hasta ahora no hemos dado ese gran paso a nivel, ni siquiera a nivel humano, educativo, que, en el que pensamos que, digamos, la enseñanza y el aprendizaje tienen que ver con un pacto entre alumno y maestro, en donde hay respeto, en donde hay interés mutuo, en donde hay cuidado. O sea, eso inclusive lo sabemos que hasta a nivel educacional humano no existe, tampoco o casi no existe. Entonces, ya sabemos que hay relaciones de poder, pero lo que tenemos algunos de nosotros es la posibilidad de elegir si nos sometemos a ese poder que se da durante la relación alumno-maestro, ¿no? Por ejemplo.
los animales por lo general y los niños no pueden zafarse de esa situación, vincular, de, bueno, yo soy acá el que mando y vos sos el que obedece, yo soy el que enseño y vos sos el que aprende entre comillas. Sí. David, me hiciste acordar con esto de, por un lado, hay una frase de Martínez Estrada que siempre me llamó la atención porque se puede interpretar de muchas maneras, pero también las cuestiones implícitas que están en esa frase, ¿no? Es un libro del 57, creo que se llama De las 40, donde dice, si razona el caballo, se acabó la equitación. Por un lado, es cierto que esa frase, digamos, en su contexto, él tendía a hablar de los caballos, que son los humanos dominados por el tirano, etc. Pero si vamos a los implícitos de esa frase, ¿no? Me gustaría que vos, a ver, me interesa qué pensás de esa frase, digamos. Por un lado, la importancia de esto de que él da el acento en el pensamiento o en el razonamiento como instancia supuesta de liberación. Es decir, si el caballo razona, se acabó la equitación porque esa es como una condición para liberarse, digamos, supuestamente. Después, la noción de equitación como necesariamente un modo de pensar la domesticación, de la explotación o la dominación del caballo, ¿no? Bueno, me interesaría, a partir de esto que vos decís también de la antipedagogía y la cuestión de la obediencia y no obediencia del maestro y demás, ¿cómo podemos pensar esa frase? Sí, yo creo que el tema de la razón, por ejemplo, hay algo que ocurre, les voy a dar un ejemplo que quizás va por otro lado, pero va también. Lo que se ha descubierto ahora es que cuanto más posibilidades tiene el otro de elegir, o sea, lo que primero que vos te encontrás con los caballos, vamos a hablar de lo que ocurre, para ver también esto, por qué ocurre, ¿no? Es que van perdiendo sus capacidades cognitivas, digamos, su, su em, posibilidad, digamos, además de la soberanía sobre su cuerpo, que es lo primero que ocurre, ¿no? El caballo para poder hacer equitación, el animal tiene que resignar la soberanía de su cuerpo, ¿no? Digamos. Y todo eso es un conjunto de situaciones físicas, psíquicas, emocionales muy importantes. Creo que cualquier persona que haya pasado por eso lo va a entender fácilmente, ¿no? Pero quien no lo ha pasado, imagínense esto, una situación en la de totalmente dispar, en la que yo tengo mucha desventaja, digamos, y tengo que renunciar a la soberanía de mi cuerpo, para que el otro haga algún tipo de actividad que en definitiva lo que vamos descubriendo digamos, a medida que esto ocurre es que son dañinas. O sea, los caballos no gozan de la equitación. No, cuando uno está más de 20 minutos en el lomo de un caballo, el lomo se le duerme y las sensaciones en principio son las mismas que uno experimenta cuando se duerme una pierna. O sea, por un lado hay una suerte porque uno deja de sentir el daño, el cuerpo deja de avisar que hay daño porque se duerme, lo que se produce es ixemia, ¿no? Se corta la circulación sanguínea, entonces uno empieza a sentir los efectos de eso, y el daño, bueno, puede llegar a ser leve o bastante grande. Obviamente el cuerpo tiene posibilidad de recuperarse con el tiempo, lo que sea, pero ese daño es acumulativo y se va produciendo en el lomo de los caballos. Eso en principio a nivel muscular, piel, lo que sea. Pero las sensaciones con las que el caballo tiene que lidiar son sensaciones desagradables. Eh, y ni hablar de poner un pedazo de metal ¿no? En una zona tan delicada como es la boca, o sea, donde no se producen callosidades, digamos, de alguna manera. Digamos, el caballo deja de sentir o deja de expresar o deja de obedecer. Mucha gente dice está duro de boca. Lo que ocurre es una digamos, es una pérdida de las sensaciones por el continuo, ¿no? Refriegue del metal sobre la boca, digamos, de la contusión, de lo que hay acá es el nervio trigeminal, digamos, que se lo pasa cerca del espacio interdentario donde se apoya el freno, y ahí con los movimientos, todo esto genera mucho dolor, ¿no?
esa es la clave básicamente que ha sido hasta ahora utilizada para manejar el caballo desde las riendas y desde la boca. Entonces, las sensaciones que acontecen durante la equitación no son sensaciones eh, em, inocuas, digamos, son dolorosas, digamos, las acciones, digo, no son inocuas, hacen daño y producen dolor y producen incomodidad. Si el caballo razona, yo lo voy a tomar como una metáfora de si tuviera posibilidad de elegir, de si estuviera empoderado. O sea, los caballos empoderados son los caballos, digamos, que de alguna manera se manifiestan naturalmente, o sea, es natural que se manifiesten ante el dolor con una queja o con una expresión. Lo que pasa es que todos esos caballos, hay una metodología para que el caballo siga en la equitación de alguna manera. Por ejemplo, durante los caballos de carrera se les hacen operaciones para que si tienen algún problema de sensación que no los quita o que les produzca alguna cojera, por ejemplo, hay operaciones que anulan la parte nerviosa, o sea, que cortan, entre comillas, los nervios, ¿sí? O se inyectan, lo que sea, para que ese caballo no manquee, entonces pueda correr digamos, de alguna manera sin que su cuerpo perciba que hay un problema ahí y el caballo disminuya la velocidad. Entonces, y pueda seguir en carrera. Entonces, digamos, por un lado está eso, por otro lado está el domador como que no que arregla los problemas de los caballos problemáticos, el domador, ¿no? El componedor de caballos o el domador que arregla problemas, ¿no? Que un caballo que esté problemático lo transforma en un caballo otra vez eh, en carrera o otra vez utilizable, dócil. Entonces, el tema con los caballos es que es un animal, digamos, que piensa, un animal que está empoderado, un animal que se conoce a sí mismo, es un animal digamos, que va a ser mucho, mucho más difícil de poner en esa, digamos, situación tan brutal que es el uso de su cuerpo y la pérdida de su, mm, de su soberanía y, digamos, eh, y esto de ir en contra de su naturaleza cuando todo su cuerpo le dice para, ¿no? Y los caballos ganan la carrera con la pata quebrada. Bueno, ¿no? Todo eso responde a algo de una violencia extrema que se ejerce sobre el cuerpo del otro. Las opciones que dijimos, bueno, son varias, digamos, como para que el caballo no manifieste. Eh, Se acaba la equitación, yo creo que si las personas razonan, cuando las personas razonan, no cuando los caballos. Yo creo que cuando las personas razonan, las que aman los caballos, empiezan a razonar y descubrir, darse cuenta, en ese momento se acaba la equitación. Sí, esto que vos decías del bocado, que es uno de los instrumentos de- de sufrimiento para el animal, pero que en realidad se hace casi todo a partir de eso, ¿no? Se lo carga y se lo maneja con el bocado. Incluso hace unos años, en una ley de bienestar animal para las carreras de caballo, se empezó a discutir hasta dónde podía ir el jinete para tirar, para manejarlo, pero no se podía tocar los últimos 3 minutos. O sea, los últimos 3 minutos estaban a disposición del jinete para que tirara hasta donde quisiera. O sea, el dolor que le podía provocar en esos 3 minutos últimos de la carrera no iba a ser cuestionado en esa ley. Lo demás sí, se iba a ver hasta dónde. Así que bueno, un poco, ya esto lo explicaste, ¿no? Esto del bocado, pero hay otros instrumentos de tortura que se usan de repente en las jineteadas, que se usan también en las carreras, que se usa en general para dominar al animal físicamente, siempre a través del dolor o a través, como vos decías, de su cuerpo. Contanos un poco más de esto y cómo de alguna manera nos acostumbramos a verlo y a no darnos cuenta de que ese animal está absolutamente sometido a partir de esas sujeciones, ¿no? Bueno, ni hablar de los animales, de los caballos, en este caso en los mataderos.
Sí, mira, el tema es, como dije, la equitación no es inocua a los caballos. Eh, Tanto montar afecta, nos afecta, digamos, desde el grado de la incomodidad al daño importante. Puede haber un caballo que no tiene la suficiente disponibilidad para llevar el peso de un jinete, los apófisis de las vértebras se empiezan a golpear y se empiezan incluso se empiezan a soldar muchas veces en el uso continuo. O sea, el caballo ha tenido que vivir en una realidad, digamos, que implica el uso de su cuerpo para un montón de disciplinas, que es una realidad, digamos, cuando uno la descubre, no puede otra cosa más que sorprenderse, digamos, porque nunca nos contaron, ¿no? Nunca nos contaron que al caballo le podía doler la espalda, nunca nos contaron que el hierro, como no se ve dentro de la boca, produce un montón de afecciones, más de 100 problemas respiratorios, problemas, digamos, la salivación incluso, además del dolor, o sea. Em, Nunca nos contaron, digamos, lo que tiene que ocurrir, porque muchas personas me dicen, bueno, pero le sacamos el hierro de la boca y le ponemos una de esas cosas que van por afuera y se usan distinto. Bien, y ya con eso piensan que ya se resuelve el problema del dolor, o si no, usamos una tecnología de montura que no sé qué, bueno, pero digamos, de alguna manera, ser montado otra vez implica para el animal tener que desconectar con todas las cosas que él vive y sufre en el proceso del uso de su cuerpo, digamos. Porque si no, supongamos que el 90% de las veces no le hacemos daño, pero un 10% de las veces sí, esto repetido en un año, ningún caballo va a querer ser montado. Ponete que yo te hago daño, ¿no? Este, digamos, bailando. Y vos sabés que llega un punto en que, o, digamos, o te tengo que obligar a bailar conmigo, o tengo que cambiar mi manera de bailar, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, cualquier caballo, eh, ¿cómo puedo decirlo? No quiero decir libre, pero cualquier caballo eh, que, que puede mantener su integridad y su salud eh, va a manifestar ese dolor y ese daño y esas cosas. Nosotros no hemos aprendido a ver ese daño, incluso aunque es muchas veces evidente, porque detrás de eso queremos ver toda esta historia de que los caballos están bien, de que son deportistas, de que, de que al final es un animal grande, de que, de que no le duele, de que, de que pues siempre fue así, qué sé yo, de alguna manera, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los caballos, ¿no? Si no, ¿qué vamos a hacer con los caballos? Si no, o muchos tienen esta idea de que, bueno, si no fuera por nosotros, la especie equina no existiría, la especie equina, los caballos, el Lecus domesticus, digamos, no existiría. Y toda una serie de excusas, digamos, que anteponemos a la hora de encontrarnos con esta realidad. Ser montado, usado para actividades, aunque no sean de monta incluso, digamos, siempre van a conllevar para el caballo una pérdida de algo, digamos, de su libertad, digamos, de su posibilidad de elegir, de la soberanía de su cuerpo, digamos, obviamente cognitivas, emocionales, digamos, todas las que quieran encontrar por ahí también, o sea, encontrar porque las hay, digo. Entonces, no hay muchas actividades humanas planteadas para los caballos que eh, existen, digo, pero en este momento no hay, no se están dando, ¿sí? Eh, Muchas actividades fuera del uso de los caballos, aunque sea un uso, digamos, simbólico.
llevamos a nuestro caballo todos los días a un corral y se va generando para este caballo una situación reactiva en donde el caballo empieza a reaccionar a ciertas personas. Entonces, de alguna manera, ya otra vez el caballo no dispone de su cuerpo, lo sacan de su familia. Los caballos son fibras de comunidad, digamos, necesitan estar con otros caballos, necesitan hacer vida de caballo, obviamente. Entonces, todo este manejo, que incluso se hace con toda la buena intención y el supuesto respeto, en realidad es, otra vez, poner al caballo en función de una necesidad humana y realmente para mí eso no es respeto, digamos. Respeto sería decir, bueno, a ver, miro al animal en función de su propia propósito, de su propia, ¿no?, dignidad, de su propia interés, digamos, en transcurrir una vida lo más cercana a su naturaleza posible, ¿sí? Eh, refiriéndome a los animales domésticos, ¿no? También, en general. O sea, eh, aunque sean domésticos, o sea, el animal igual tiene todo ese potencial de hacerlo y tiene toda esa necesidad de hacerlo. Y aunque lo hayamos eh, criado nosotros, aunque sea eh, una raza que nosotros trajimos hasta acá, igual lo siente, igual lo necesita, digamos. Entonces, em, mm, de ahí, digamos, que es, por ejemplo, lo que más se podría pensar en discutir o en charlar o en revisar o en reflexionar, a eh, usar el cuerpo del otro como un vehículo, mm, a fuerza de castigo, a fuerza de privarlo de su libertad, a fuerza de condicionamiento eh, o de compulsión, digamos, cuando el otro sé que le hace daño, sé que lo sufre, sé que, bueno, se va a adaptar, sí, se va a adaptar. Se va a adaptar en el sentido de no se va a expresar, va a dejar de expresarse, va a dejar de buscar em, liberarse de ese dolor, va a entrar en ese estado de indefensión aprendida y va a ir encontrando estrategias de supervivencia que le permitan de alguna manera, no sé, la psiquis tiende a, ¿no?, a buscar la manera de balancearse, de restaurarse, de equilibrarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? El ser intenta sobrevivir de alguna manera, ¿no? O sea, y sobre todo en los animales que han nacido en esta condición de cautivos dependientes que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Si vos me dijeras un animal salvaje, digamos, de esos que por ahí, entre un caballo salvaje, entre que lo agarren, lo aprieten en un brete y se tira por encima y se rompe todo, se mata antes de ¿no? Porque la condición de libertad para ese animal es otra, distinta que la nuestra, que consideramos, ¿no? Bueno, mientras esté vivo, mientras yo pueda, tengo esperanza, ¿no? Pero para los animales no existe ese tipo de esperanza, digamos. Mientras esté vivo, tengo esperanza. Y entran en otro estado directamente, ¿sí? No es la esperanza lo que los mantiene vivos. A nosotros sí. Entonces nosotros vamos como haciendo bueno, pero por lo menos hacemos lo mismo aplicado al caballo, fíjense qué interesante, ¿no? Porque decimos, bueno, pero por lo menos está bien, pero mi caballo come, pero yo le doy de comer, le doy agua, entonces hay un buen trato ahí, hay un bienestar, y, digamos, y basamos el bienestar en cosas totalmente relacionadas a lo que nos separamos para nosotros mismos, ¿no? O sea, y cuando bienestar para la otra especie puede ser una cosa totalmente distinta. O sea, bienestar para un murciélago está colgado cabeza abajo, la mayor parte del tiempo, digamos, de alguna manera. Entonces, si yo lo obligo a estar cabeza arriba todo el tiempo, obviamente algo le va a pasar, porque su cuerpo está diseñado evolutivamente para otra cosa. Si yo obligo a un caballo a estar encerrado y solo, obviamente le pasa algo a muchos niveles, ¿sí? Por eso la mayoría de las afecciones, los cólicos, no existen en los caballos de la naturaleza, ¿sí? Porque no están en la situación psicofísica en la que vive un caballo en cautiverio. Un caballo solo es una entidad, digamos, que no existe, digamos, o no debería existir
si no fuera por nuestra causa. O sea, los caballos son fibras de comunidad y están intrincados en esa naturaleza, digamos. Es que su cuerpo ya viene dispuesto a esa misma sincronicidad que ustedes ven en los peces, ¿no? En las aves que vuelan, o sea, es su naturaleza, por si podemos hablar de naturaleza, ¿no? Estar con otros. Entonces, la deprivación cognitiva, emocional, que sufre un caballo que vive solo, y aunque sea un caballo que no montan, también es importante reconocerla, digamos. Si uno quiere saber sobre caballos, si uno quiere contarse una historia bonita de que, bueno, yo le doy a mis caballos ellos son mi guía espiritual y me ayudan a las personas todos los fines de semana y vinieron con este propósito y yo me comuniqué y me dijeron que sí. Bueno, ya es otra historia. De esa parte no les puedo hablar mucho porque no la he vivido. Yo he vivido la historia contraria, de darme cuenta que los caballos estaban ahí, yo haciéndome la película de que estaba bárbaro y de que te era el mejor amigo, y el caballo viviendo otra realidad, que cuando le das a elegir o le das la oportunidad o le permitís ser, se manifiesta. Sí, lo que vos decís me hace pensar y me hace ver que estamos como que asistiendo a una doble relación de poder, ¿no? Por un lado, la intersubjetiva, que es donde se le aplicaría al animal directamente el que está en contacto a través de determinados instrumentos o dejándolo encerrado, lo que fuera, o sea, en ese nivel, porque además está sujeto a una violencia que tiene que ver con lo institucionalizado, es decir, que además en la mayoría de los casos, el animal también se le está haciendo eso como parte de su servicio a un determinado propósito, que es el de la actividad de explotación de ese animal. Así que, y ahí ya hay una dominación, porque si no sirve a eso, al animal se lo deja de lado de alguna manera, ¿no? O sea, tiene que servir para eso sí o sí. Si no, o se lo mata o se lo saca de ese lugar o se lo fuerza aún más. Así que bueno, con todo esto que estás comentando, la pregunta sería, ¿cómo salir de todo esto? O sea, ¿cómo vos proponés que dada la cantidad de caballos y en general de animales, ¿no? Me gustaría que un poco ampliáramos la visión. ¿Qué opinás de qué podría ser una persona en el nivel individual? ¿Qué opinás del veganismo? ¿Qué opinás de los santuarios, del rewilding? Ir por ahí. Te escuchamos. Bueno, sí, mira, yo cuando pienso que hay, a veces no hay respuestas obviamente simples, ¿no? No es que sí o no esto, sí o no aquello. Creo que hay una complejidad dentro de los temas que podemos abordar ahora y que en principio, por ejemplo, estar al tanto, o sea, hacernos conscientes de esa complejidad es una de las primeras, desde el punto de vista individual, lo digo para, digamos, la persona que tiene un caballo y que hace hípica y que lo quiere de corazón, y la persona que es consciente del uso de los animales y que ha preferido ¿no? correrse de un montón de lugares, ¿no? Vegano o animalismo o lo que sea, eh, entender la complejidad, digamos, ¿no? O ser consciente, como cada vez que uno intenta respuestas eh, demasiado simples o demasiado sí, no, ¿no? Y esto no quiere decir correr la vara de, 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 de lo, digamos, por ejemplo, de la comprensión o de lo que está pasando o de lo que nosotros podemos percibir de lo que no está bueno, correrla en una especie de, bueno, mejor esto que, como decía, es mejor esto que lo otro, ¿no? O sea, ese ejemplo de, pero yo ahora le pego 3 veces en vez de 50, y le pego con una fustita que tiene un corazoncito rosa en vez de un cadenazo.
Entonces ahora está mucho mejor. Entonces no se trata tampoco de eso. Digamos, cuando yo hablo de complejidad, ¿no? Cuando hablo de no, no dar es, no hacer esta cosa antagónica, digamos, de por sí o por no. Yo creo que a nivel individual es esto, ¿no? Ser conscientes, buscar cada vez más información. Yo no tengo una respuesta, digamos, para todos. Puedo hablar del camino que yo transité, que tenía que ver con poner en coherencia mi interés por los caballos, lo que yo consideraba lo que yo considero que es el respeto, ¿no? El interés genuino o el amor como la expresión, digamos, de un interés genuino por el otro y por su bienestar y por su felicidad, etcétera. Digamos, poner en coherencia eso con el camino de investigación y de búsqueda para ir transitando hacia realmente lo mejor para el otro, o sea, lo mejor para el caballo. ¿Sí? Eh, digamos, eh, cuando yo pienso en mi responsabilidad como persona consciente de un montón de cosas. Ok, yo ya soy consciente de que los animales sienten, soy consciente de que de, de que tienen derecho a vivir sus vidas, de que, de que son cautivos dependientes, por ejemplo, que es algo que yo, por ejemplo, no era consciente, digamos, ¿no? El tema de los animales que conviven con nosotros, eh, que viven en un estado, digamos, que de alguna manera los ha puesto en esta situación de que determinamos el 90% de lo que ellos pueden llegar a experimentar en sus vidas, ¿sí? O tengan acceso, ¿no? Por eso son cautivos, y por eso, y también esa situación de dependencia de nosotros, de, eh, de haberlos hecho transitar estados en los que realmente su capacidad de elegir o de conocerse a sí mismos muchas veces depende de nuestra capacidad de brindarles espacios para que lo hagan. ¿Ya? El perro que está ahí para que yo le pase la mano, eh, digamos, ha sido condenado, digamos, a un estatus, digamos, que a veces nosotros no lo pensamos desde nosotros, como amantes de los perros, de los animales o respetuosos. Digamos. Eh, el perro que vive en función de mi necesidad afectiva, digamos, o de mi carencia afectiva, o de mi capricho, digamos, eh, también es un perro, digamos, que no está siendo considerado, un individuo que no está siendo considerado. Entonces, creo que nuestra camino, la propuesta que tenemos frente a nosotros es indagar cada vez más, digamos, dentro de una cultura que es una cultura esclavista, digamos, digamos, en donde la domesticación eh, ha afectado todos los ámbitos de nuestro pensar, de nuestro pensarnos, a nosotros mismos, como les decía hoy sobre la libertad, ¿no? La cultura de no era esto, contaban de los indios caribe, que las madres se mataban para que sus hijos no nacieran esclavos, ¿no? No estaba esta situación, o sea, esa es una cultura que siente o que transita la libertad desde otro lugar, que no es la nuestra, ¿no? Entonces, porque sí, esta situación, digamos, de lo que es el animal cautivo dependiente, digamos, que responde, ya le digo, para mí a un proceso, digamos, de, de cómo se fue desarrollando nuestra manera de relacionarnos con el otro dentro de una cultura esclavista y que sufren los animales también, ¿no? O sea, entonces, eh, y cómo esto nos atraviesa tanto que hay un montón de niveles que nosotros tenemos que ir encontrando en nuestras vidas.
junto a nuestros perros es un ejemplo, ¿no? O sea, la cantidad de personas que, digamos, utilizan a los animales, otra vez, como consuelo, sin proporcionarles, digamos, realmente el espacio de ser ellos, digamos. Realmente podemos convertir al perro en un objeto o en un ser acariciable, y que va a estar continuamente respondiendo a lo que reciba afectivamente de nosotros. Pero eso lo condena, digamos, a, a una falta de una riqueza y de expresión de lo que él podría haber sido, digamos, si nosotros le damos otros espacios digamos, para conocerse, para entenderse, para, para entrar en socializar con otros perros también, para ser perro, digamos. ¿Sí? Con los caballos es mucho más fácil porque los caballos no nos necesitan. O sea, el caballo no necesita al ser humano para sobrevivir. No cada vez que han tenido la oportunidad y se han emancipado, han demostrado que no necesitan de nosotros. Entonces, con un territorio, ¿sí?, y posibilidades, digamos, de moverse y de estar juntos y sin intervención, los caballos empiezan a reproducirse y a adaptarse y a vivir y a ser parte de ese territorio. Entonces, estaríamos en el tema de si son, bueno, nosotros otra vez estamos queriendo pensarlos desde la administración humana, ¿no?, dentro de la antropósfera, digamos, dentro de todos estos territorios que nosotros consideramos nuestros y que queremos ahora administrar para bien o para mal de nuestra especie, etc. Entonces, digamos, tenemos ahí que resolver si los caballos están aquí mejor que en Asia, donde había caballos fósiles, etcétera, etcétera. Mucha discusión y es muy interesante todo eso, pero de alguna manera eso no prueba otra cosa que si hay caballos digamos, en Australia, en el desierto, y hay caballos en la tundra, y hay caballos en Patagonia, y hay caballos en Japón, o sea, y hay un montón de animales que se han feralizado, es que los caballos, en cuanto tienen la oportunidad de vivir sus vidas, lo hacen, y lo hacen bien, sobreviven. Entonces, de alguna manera, si hubiera una posibilidad de pensar más que qué otro uso le vamos a dar a los caballos, ¿no? De pensar realmente qué podemos hacer hoy para que esa especie vuelva a recuperar un estatus de especie, digamos, porque nosotros no los pensamos. Cuando la gente te dice, ¿y qué vas a hacer con un caballo? Es porque está pensando en un caballo montura. El caballo, animal creado para subirse encima y utilizarlo. Entonces, digamos, todavía no le hemos dado el estatus de, ni de individuo, obviamente, porque ¿no? Si no pensaríamos distinto sobre él, ni lo reconoceríamos, ¿sí? Ni de especie siquiera, porque de alguna manera consideramos que estos animales que hemos estado criando en cautiverio son una especie de creación nuestra o potestad nuestra o lo que sea nuestro, ¿no? Entonces, digamos que tiene otra situación distinta al que vive en la naturaleza. Pero con el caballo lo que se da es esta particularidad de que se resalvajizan, digamos, bastante rápido, obviamente como especie, ¿no? O sea, lo soltamos, tienen un espacio, soltás en la Patagonia y, ¿no? Que fue lo que ocurrió cuando los caballos vinieron aquí a América. Enseguida se resalvajizaron y se adaptaron a estos entornos. Donde vos mires, hay ejemplos de eso. Entonces, otra vez, el caballo no nos necesita, lo que necesita, ni siquiera necesita que le evitemos el sufrimiento, ni que no lo matemos, ni que no lo cuidemos del matadero o que lo cuidemos de los carreros, sino que le demos un espacio para que puedan habitar, digamos, como especie, digamos, a los caballos que tenemos todavía en ese estado, digamos. Estoy simplificando una cosa muy compleja, obviamente, ¿no? Pero digo, no es que tenemos
una problemática como la del panda, ¿sí? Que si se acabó el bambú, entonces el único, bueno, que tenemos que hacer los que se reproduzcan, estarle prendiendo fuegos artificiales. No, los caballos no son así. Entonces, digamos, sí tenemos un montón de individuos que tenemos que también, si queremos, explorar posibilidades de otro tipo de vidas. Creo que ahí está la maravilla de nuestro vínculo con los caballos, que puede seguir y podemos coexistir, pero en búsqueda de otras maneras de coexistencia, ¿sí? En búsqueda de las maneras, de desarticular todas las maneras que tenemos, que siempre implican que convivir con nosotros sea someterse a un montón de cosas, lo digo de todos los animales domésticos, que siempre implica adecuarse a estos parámetros humanos, muy antropocéntricos, de mucha desigualdad, como decías vos, de mucha disparidad, y empezar a pensar espacios de vinculación, no solo con los caballos, sino también con otros animales que nos acompañan, cautivos dependientes, en donde ellos estén más presentes, o sea, sus necesidades, sus requerimientos, sus vidas, su necesidad de espacio, de compañía, o sea, millones de detalles. De sacar a un perrito de su madre, digamos, a los 40 días, es también una locura, ¿sí? Entonces, digamos, porque ese perro ni siquiera aprende a ser perro, con todo lo poco que el perro ya es digamos, que digamos que es una especie que hemos construido nosotros, ¿no? Pero igual sigue siendo una especie que, digamos, responde a su historia evolutiva. Entonces, el perro sigue siendo perro y sigue siendo un cánido. Aunque los cánidos tengan esta gran posibilidad de maleabilidad, digamos, genética y epigenética, igual siguen siendo cánidos. Bueno, David, la verdad que estamos muy contentos por esta charla y ya como para cerrar, contanos un poco, decinos dónde te podemos encontrar, dónde la gente que esté interesada en tu trabajo o en tus proyectos, en tu sitio web o lo que vos quieras decir para ya cerrar. Bueno, sí, tengo un sitio web eh, que es davidcastro.com.ar. Bueno, ahí van a encontrar un poco más sobre mí, sobre algunas cosas otras cosas que he escrito. Eh, ya hace un tiempo que ya no solo me interesan los caballos, sino en general la animalidad, en general, ¿no? La animalidad como condición perdida incluso en esta cultura, así que van a encontrar un poco de los caballos y un poco de otras cosas también en el sitio, ahí para leer algunas cosas. Y después, bueno, en las redes sociales, en Instagram más guión bajo animalidad y en Facebook David Castro. Eh, también. Pero no, sí, creo que el tema ahora mío es que yo que he visto dos libros y después de esto es como que empecé como otra etapa eh, que tiene que ver también, abrir un poco la mirada sobre cuáles son un poco los mecanismos culturales, los personales también, ¿no? Que no me permitían ver todo lo que de pronto yo cuento en el silencio de los caballos, o toda la información que yo tenía ahí a mi alcance y que de alguna manera no me era visible, no era que yo no quería los caballos como las personas, la mayoría de las personas, no es que no los queremos, no es que no hay información, es que de alguna manera hay un mecanismo que vela y una historia que se va contando que tiene que ver con el caballo. Y esta historia lo hablábamos el otro día con Ana Cámpora de Brasil, que es la historia de la cultura ecuestre, digamos que va haciendo como un relato, un correlato paralelo sobre la maravillosa función de los caballos en nuestra cultura, el fiel amigo de la humanidad, la belleza de los caballos y su potencia, y ahora en los deportes, y ahora en las terapias, y ahora en esta manera de vincularnos con ellos.
hay todo un relato que se va construyendo, ¿sí? A partir de las luces, digamos, de la cultura ecuestre, digamos. Y en ese relato, obviamente, lo más grotesco no está aceptado. El carrero, ¿no? Lo más obvio. La jineteada, el rodeo, no está aceptado. El matadero. Pero lo otro, ¿no? Hay, en toda esta luz, en toda esta parafernaria, en toda esta belleza y todo este savoir-faire de la equitación, digamos que tiene todo esto también, ¿no? El deporte de reyes, las carreras, por ejemplo, todo este cuento que va siendo un nuevo relato que oculta y que ensombrece, que deja a la sombra todo lo que los caballos están sufriendo y están viviendo, ¿no? Sin que la gente se aperciba de ello. Ahora estamos con este trabajo en los caballos, los équidos en la medicina también, ¿no? O sea, las granjas de sangre, los sueros antiofídicos, todo esto como velado en la medicina, ¿no? La medicina delantal blanco, la ciencia delantal blanco, ¿no? Todo una estética y una cosa muy de la medicina viene de, y sin embargo, toda la experimentación animal o la explotación o el uso de estas yeguas para la hormona como si fueran fuente de, ¿no? de sangre para toda esta industria médica. Entonces, Perdón, David, digamos, ahora con la COVID-19 nos estuvieron haciendo, no hubo experimentación con caballos acá en Argentina por el tema de las vacunas y los anticuerpos, hubo mucha experimentación con caballos. Al menos en Argentina hubo muchísimo. y los caballos siguen siendo ese cuerpo, ese campo de pruebas, ¿no? Que siempre va a estar disponible. Y lo interesante ahora que estamos charlando con Ana eh, es este tema de también las yeguas, ¿no? Sobre todo la cultura ecuestre, eh, la disponibilidad de los cuerpos de las yeguas, ¿no? Este, que son dentro de lo que se considera, sobre todo acá en América Latina, ¿no? El, 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 el caballo, el caballo es el caballo macho, el caballo castrado, obviamente, castrado para que obedezca todo, y macho, ¿no? Las yeguas son para otras cosas. Así que ahí hay bastantes cosas interesantes que hablan de nosotros, de nuestra manera de concebir culturalmente a estos que, bueno, que de pronto esta historia ecuestre cuenta como nuestros venerados, apreciados, valorados, ¿no? Digamos, qué sé yo, digamos, puestos ahí en toda la luz fíjense que son de los pocos animales que participan participan, que son forzados a ir a las Olimpiadas, ¿no? Los caballos. Este, así que está toda esta fantasía y esta mentira que nos hemos dicho, porque participan de las Olimpiadas caballos y jinetes, ¿no? Supuestamente. En todo este relato, digamos, ¿no? Y toda esta fantasía que el mundo ecuestre tiene. Es un mundo paralelo, digamos, ¿no? El, el jinete es un humano muy endoculturado, digamos, que se cría, digamos, dentro de una manera de ver las cosas que lo tienen como en ese mundo, ¿no? Imposible ver otra cosa. Y el libro trataba un poco de eso, ¿no? De cómo, de todas las cosas que a mí, de pronto, me hizo descubrir la escuela de Alexander y otras cosas más, eh, que me sacaron, digamos, corrieron el velo de lo que realmente estaba pasando en este vínculo que yo me construía mi imaginación, y que muchos también lo hacen. Bueno, eh, hasta, hasta ahí no quiero seguir abusando del tiempo de ustedes. Bueno, muchas gracias, David, muchas gracias, Ana María. Hasta la próxima. Bueno, cortamos. Sí, está